El amanecer en la mansión de la Vega siempre había sido símbolo de poder y elegancia. Cada mañana los rayos del sol se filtraban entre las cortinas de seda, bañando los mármoles italianos y los cuadros antiguos que colgaban de las paredes. Pero aquella mañana el silencio tenía otro tono, un silencio denso, cargado, como si los muros mismos supieran que algo estaba a punto de romperse. Camila se encontraba sentada en el borde de la cama con el rostro pálido y el corazón apretado. Sus manos temblaban mientras sostenían el teléfono móvil. En la pantalla brillaba una fotografía que parecía gritarle lo que sus ojos se negaban a aceptar. Alejandro, su esposo, el hombre con el que había soñado envejecer, estaba abrazando a otra mujer. No era un gesto casual, no era una simple imagen de trabajo. Era una caricia, una mirada que hablaba de intimidad, de deseo. Y lo peor era que él sonreía con esa expresión de ternura que antes reservaba solo para ella. Camila sintió que algo dentro de sí se quebraba. Llevó una mano a su vientre abultado, su bebé se movió, como si también sintiera el temblor de su madre. 8 meses de embarazo, un futuro planeado con amor y promesas, y de pronto todo parecía derrumbarse. La mujer que aparecía en la foto era joven, esbelta, con el cabello rubio que el viento jugaba a despeinar. Estaban en una terraza con vista al mar, una de las propiedades del nuevo resort de Alejandro en Cancún. El alma se le cayó al suelo. Todo encajaba, los viajes inesperados, las reuniones nocturnas, las llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba al despacho. Había querido creer en él, aferrarse a la idea de que aún existía fidelidad en un mundo donde el poder lo compraba todo. Pero ahora la verdad estaba ahí, congelada en una imagen imposible de negar. Pasó la mañana entera sin poder moverse. A veces lloraba, a veces solo respiraba despacio, temiendo que el dolor afectara a su bebé. Había amado a Alejandro desde que tenía 23 años, cuando era apenas una joven arquitecta recién graduada que soñaba con construir hogares para otros, sin saber que el suyo sería destruido por la traición. Él era entonces un empresario en ascenso, seguro de sí mismo, con esa mirada intensa que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. En su momento todos dijeron que ella había tenido suerte. La esposa del heredero de la Vega, murmuraban las revistas. Pero Camila nunca lo había hecho por dinero. Lo amó por lo que creyó que era su corazón, no su cuenta bancaria. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, escuchó el sonido del motor del Maserati que se estacionaba frente a la mansión. Alejandro había regresado. Camila sintió cómo se le helaba la sangre. Tenía miedo, rabia, tristeza, todo al mismo tiempo. Pero también una resolución, esa noche quería la verdad. ¿Dónde estuviste anoche?, preguntó, cuando él entró en el dormitorio con su habitual aire de control. Alejandro la miró, sorprendido por el tono firme de su voz. Llevaba el mismo traje azul oscuro de la fotografía. La corbata perfectamente colocada, el reloj dorado brillando en su muñeca. Parecía el hombre perfecto, salvo por los ojos, había algo cansado en ellos, como si supiera lo que venía. Reuniones, amor, respondió sin vacilar. Ya sabes cómo son los inversionistas. Tuvimos que quedarnos hasta tarde en el resort. Camila lo observó en silencio unos segundos. Luego, sin decir nada, tomó su teléfono y deslizó la foto sobre la mesa de cristal. Alejandro palideció al instante. La imagen lo golpeó como un puñetazo. ¿Quieres decirme quién es ella?, preguntó Camila con voz temblorosa. Alejandro intentó mantener la calma, pero sus ojos lo traicionaron. No es lo que parece, murmuró. ¿Entonces qué es? Una reunión de negocios donde la besas bajo el atardecer, replicó ella con lágrimas contenidas. Estoy embarazada, Alejandro. Llevo dentro de mí a tu hijo, y tú estás jugando a ser soltero. Él dio un paso hacia ella, intentando calmarla. Camila, por favor, baja la voz. No quiero que te alteres, no es bueno para el bebé. No te atrevas a preocuparte por mi salud ahora, gritó, apartándose. Preocúpate por lo que destruiste. En ese instante la puerta se abrió. El eco de sus voces había atraído a alguien más, don Ernesto de la Vega, el padre de Alejandro. A sus 70 años seguía siendo un hombre imponente. Alto, de porte distinguidos, con esa mirada que podía congelar a cualquiera. Él había construido el imperio de la Vega con disciplina y sacrificio. Su palabra era ley incluso para su hijo. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó con tono grave. Camila bajó la mirada, intentando calmar sus sollozos. Alejandro no respondió.
Ernesto tomó el teléfono de la mesa, miró la imagen y frunció el ceño. Su silencio duró unos segundos que parecieron eternos. ¿Es esto cierto?, preguntó finalmente. Alejandro se pasó una mano por el rostro, frustrado, sin encontrar palabras. Pero el silencio fue respuesta suficiente. Ernesto suspiró hondo y se giró hacia Camila. «Querida, no te preocupes. Nadie humilla a una de la Vega y sale impune», dijo con una mezcla de dureza y ternura. Camila lo miró con sorpresa. Don Ernesto siempre había sido un hombre distante, respetuoso, pero nunca cariñoso. Sin embargo, en ese momento percibió una sinceridad que la estremeció. Esa misma noche, mientras Alejandro se encerraba en su despacho, Ernesto hacía llamadas que cambiarían el curso de los acontecimientos. Si su hijo había olvidado el honor familiar, el padre se encargaría de recordárselo. Tenía contactos en la junta directiva, socios leales que le debían favores y un instinto infalible para manejar crisis. Al amanecer siguiente, los titulares de los principales medios estallaron. Escándalo en el Imperio de la Vega, filtran fotos comprometedoras del heredero con modelo en Cancún. Alejandro de la Vega acusado de infidelidad y abuso de poder. Camila no había dicho una palabra. Ella no había filtrado nada. Pero sabía que el responsable era don Ernesto. El patriarca había desatado su furia con precisión quirúrgica. Alejandro se despertó con el teléfono reventando de llamadas. Los inversionistas exigían explicaciones, los accionistas pedían una reunión urgente. «¿Qué demonios hiciste, padre?», gritó Alejandro al entrar al despacho de Ernesto esa tarde. El anciano lo miró sin pestañear. «Lo que tú no tuviste el valor de hacer, enfrentar las consecuencias de tus actos». «Me estás destruyendo», reclamó Alejandro, golpeando el escritorio. «No, hijo. Tú te destruiste solo el día que decidiste traicionar a tu esposa y a tu familia», respondió el patriarca con voz helada. «Y ahora pagarás por ello». Horas después, la junta directiva del Grupo de la Vega anunció oficialmente que Alejandro quedaba suspendido temporalmente de sus funciones como presidente ejecutivo, mientras se realizaba una revisión interna de su conducta y de los contratos recientes. En otras palabras, lo habían apartado. Camila observaba todo desde su habitación, sintiéndose atrapada entre dos fuegos. Por un lado, su dolor y la traición, por otro, la venganza fría y calculada de su suegro. Nunca había querido una guerra, y mucho menos una que llevara el apellido de su hijo. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche, cuando bajó al comedor, se encontró con don Ernesto esperándola. Sobre la mesa, una cena servida para dos. «Siéntate, hija», dijo él con suavidad. Camila obedeció, aunque con cierta incomodidad. «No quiero que pienses que disfruto lo que está pasando», explicó el anciano. «Pero hay momentos en los que la justicia debe imponerse, incluso cuando duele». «¿Y qué hay de Alejandro?», preguntó ella en voz baja. «Él debe aprender que el poder sin lealtad no vale nada. Si lo dejo seguir así, destruirá todo lo que su abuelo construyó», respondió Ernesto, mirando el fuego en la chimenea. «Pero no te preocupes, tú y mi nieto estarán protegidos». Aquellas palabras la conmovieron y a la vez la asustaron. No sabía si sentirse agradecida o utilizada en un juego de poder que ya no podía detener. Esa noche, mientras se acostaba, escuchó a los guardias reforzando la seguridad de la mansión. Alejandro no había regresado desde la mañana. A la medianoche, un trueno retumbó afuera. Camila se despertó sobresaltada con el corazón latiendo rápido. Desde la ventana vio una silueta empapada bajo la lluvia. Era Alejandro, parado frente al portón cerrado, golpeándolo con desesperación. «Camila, déjame entrar, necesito hablar contigo», gritaba. Los guardias, cumpliendo órdenes directas de don Ernesto, no lo dejaron pasar. Ella lo observó desde arriba con lágrimas corriendo por su rostro. Parte de ella quería salir corriendo y abrazarlo, otra parte quería cerrar la cortina para siempre. Horas después, Alejandro desapareció. Nadie supo a dónde fue. Los medios decían que había viajado al extranjero, otros afirmaban que se escondía de los periodistas. Don Ernesto, por su parte, continuó manejando el escándalo con la frialdad de un general. Camila empezó a recibir llamadas de amigas, de periodistas, incluso de socios del grupo. Todos querían saber su versión. Pero ella se mantuvo en silencio. Su única preocupación era su bebé. Días después, mientras caminaba por el jardín intentando calmarse, escuchó una conversación entre don Ernesto y su abogado.
Alejandro pensó que podía jugar con el honor de esta familia, decía el anciano. Pero aprenderá que ni el dinero ni su apellido lo salvarán. Camila se detuvo detrás de los rosales con el corazón encogido. Comprendió entonces que lo que su suegro había desatado no era solo una lección, era una guerra entre padre e hijo, una lucha por el control, por el legado, por la sangre. Y en medio de esa guerra estaba ella, una mujer embarazada, traicionada, pero aún dispuesta a proteger lo único que de verdad importaba, su hijo. No sabía qué futuro les esperaba, pero una cosa era segura, los de la Vega jamás volverían a ser los mismos. El llanto del recién nacido rompió el silencio del hospital privado de Madrid como un rayo de vida entre tanta oscuridad. Camila lloraba también, exhausta, con el rostro empapado en sudor y lágrimas. Había pasado más de 12 horas de labor de parto, entre contracciones y recuerdos dolorosos, pero en ese instante todo el sufrimiento se desvaneció. En sus brazos sostenía a su hijo, diminuto, frágil y perfecto. Emiliano. Así lo había decidido mucho antes de saber que su matrimonio se derrumbaría. A su lado, de pie, con la mirada conmovida pero el rostro de piedra, estaba don Ernesto de la Vega. El patriarca había insistido en acompañarla. Desde el primer momento, se comportó como un abuelo protector y un guardián feroz. Alejandro no estaba allí, nadie sabía con certeza dónde se encontraba. El mismo don Ernesto había ordenado al personal del hospital que, si llegaba, no le permitieran el acceso sin su autorización. «Bienvenido al mundo pequeño de la Vega», murmuró el anciano, tocando con suavidad la mejilla del bebé. Camila lo miró con los ojos rojos sin saber si agradecerle o temerle. En el fondo comprendía que Ernesto estaba actuando por amor, pero también por orgullo. Él no solo protegía a su nieto, protegía el apellido, el legado familiar, la imagen impecable del imperio de la Vega. Mientras tanto, Alejandro estaba a kilómetros de distancia, encerrado en un apartamento alquilado en el centro de la ciudad. Desde que su padre lo había expulsado de la presidencia, su vida se había convertido en un infierno. Los medios lo acosaban, los amigos lo evitaban y los socios lo trataban como a un hombre caído en desgracia. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de números desconocidos. Algunos querían comprar su versión del escándalo, otros solo querían verlo humillado. La noche del nacimiento de su hijo, Alejandro se enteró a través de un periodista. Sintió una punzada en el pecho al ver la noticia en la televisión: Camila de la Vega da a luz a un varón. El abuelo, don Ernesto, presente durante el parto. «Mi padre», susurró con amargura. «Por supuesto, él siempre primero». A la mañana siguiente, decidido a ver a su hijo, condujo hasta el hospital. La lluvia caía con fuerza, pero eso no lo detuvo. Cuando llegó, 2 guardias de seguridad le cerraron el paso. «El señor Ernesto de la Vega ha dado órdenes expresas», dijo uno de ellos. «Soy el padre de ese niño», gritó Alejandro, empapado, con la desesperación saliéndole por los poros. «Y él es el abuelo», respondió una voz firme detrás de los guardias. Era don Ernesto con su abrigo gris impecable y la mirada gélida. «No te preocupes, hijo. El niño está bien, y crecerá con el amor que tú olvidaste darle». Alejandro lo miró, herido, impotente. No había forma de ganar esa batalla. El viejo siempre había tenido el control. Esa noche se fue sin ver a su hijo. Y por primera vez en su vida, se sintió completamente solo. Los meses siguientes fueron una pesadilla pública. Valeria, la modelo con la que lo habían fotografiado, apareció en televisión afirmando que él le había prometido matrimonio. Mostró mensajes manipulados, inventó historias. Decía que estaba embarazada, aunque nadie lo comprobó. Alejandro se convirtió en el villano perfecto para las portadas. Su reputación empresarial, construida durante años, se desmoronó en cuestión de semanas. Pero un día todo cambió. Los abogados de don Ernesto descubrieron que Valeria había sido contratada por un grupo rival que buscaba apoderarse de varios hoteles de la familia. La traición había sido planeada desde fuera, aunque Alejandro la había hecho posible con su propia debilidad. El patriarca no lo dijo públicamente, pero silenciosamente movió sus influencias para limpiar el apellido. Mientras tanto, Alejandro, arruinado pero libre del escándalo, comenzó a trabajar en silencio en un pequeño proyecto propio, un hotel ecológico en una costa olvidada. Sin inversionistas, sin lujos, solo con su esfuerzo. Camila supo de eso meses después.
Un empleado fiel de Alejandro le escribió contándole que su exesposo trabajaba de sol a sol construyendo con sus propias manos. Al principio no quiso creerlo. Pensaba que era otro de sus intentos por aparentar humildad. Pero la curiosidad la venció. Un día con su hijo en brazos viajó hasta aquella costa. Era un lugar sencillo con mar turquesa y arena blanca. Lo vio a lo lejos sin que él la notara, Alejandro, sin traje ni escolta, levantando paredes con un grupo de obreros, con las manos llenas de polvo y el rostro bronceado por el sol. Era irreconocible. Camila sintió un vuelco en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo no vio al empresario arrogante, sino al hombre que alguna vez amó. Se marchó sin hablarle, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Semanas más tarde, Alejandro apareció en la mansión. Había pedido permiso a don Ernesto para visitar a su hijo. El anciano, tras una larga conversación, aceptó. Cuando Camila lo vio cruzar el jardín, el corazón se le aceleró. Había pasado un año desde la traición, pero la herida aún ardía. Aún así, no pudo evitar notar la diferencia en su mirada. «Solo quiero ver a Emiliano», dijo él con voz baja. Ella dudó, pero asintió. Lo llevó hasta la habitación donde el pequeño dormía. Alejandro lo miró con una mezcla de miedo y ternura como si tuviera miedo de tocarlo. Finalmente, lo tomó en brazos y una lágrima silenciosa le cayó por la mejilla. «Lo perdí todo, Camila», susurró. «Mi empresa, mi nombre, y a ti». Camila lo observó unos segundos antes de responder. «No lo perdiste. Lo destruiste tú mismo». Él asintió, aceptando la verdad sin defensa. En ese momento don Ernesto apareció en la puerta. Los miró en silencio con un leve gesto que nadie interpretó. Días después lo llamó a su despacho. «Te voy a dar una oportunidad», le dijo el patriarca. «No porque la merezcas, sino porque quiero que mi nieto crezca con un padre digno. No tendrás la presidencia ni un solo peso de las cuentas familiares. Pero podrás empezar de cero. Te ayudaré a registrar tu nuevo proyecto». Alejandro, con humildad, aceptó. No era poder lo que buscaba ya, sino redención. El tiempo hizo lo suyo. Pasaron meses, luego un año. El pequeño Emiliano crecía rodeado de amor, y aunque Camila había jurado no volver a confiar en Alejandro, lo veía cada vez más distinto. Sus visitas se convirtieron en parte de su rutina. A veces llegaba con juguetes sencillos, a veces solo con ganas de leerle un cuento. Ya no era el hombre altivo de antes, era un padre que intentaba reconstruirse desde las ruinas. Una tarde, mientras Emiliano dormía la siesta, Camila y Alejandro se quedaron solos en el jardín. Él la miró, respirando hondo, y rompió el silencio. «No espero que me perdones», dijo con sinceridad. «Pero quiero que sepas que he cambiado. Perdí todo lo que creía importante y, aún así, sigo aquí. Y ahora entiendo, lo único que valía la pena eras tú y nuestro hijo». Camila bajó la mirada. Había aprendido a vivir sin él, pero su corazón no era de piedra. Lo que veía frente a ella no era el millonario que la traicionó, sino un hombre que había aprendido a amar sin poseer. Pasaron más meses y el destino quiso que volvieran a cruzarse más seguido. Camila, arquitecta talentosa, fue contratada para diseñar el nuevo resort ecológico que Alejandro había levantado. Trabajaron juntos compartiendo largas jornadas, risas tímidas, recuerdos y silencios. La cercanía volvió a encender algo que creían apagado, pero esta vez sin promesas, sin ilusiones huecas. El día del primer cumpleaños de Emiliano, la mansión se llenó de gente. Don Ernesto, más envejecido pero con el alma tranquila, presidía la celebración. Alejandro estaba allí, participando discretamente, sin imponerse. Al final de la tarde, cuando todos se fueron, Camila se quedó en el jardín con su hijo dormido en brazos. Alejandro se acercó despacio. En sus manos llevaba una pequeña caja. «No es un regalo costoso», dijo con una sonrisa humilde. Dentro había un anillo de plata, sencillo, con una inscripción grabada: «Por lo que destruí, por lo que aún puedo construir». Camila lo miró en silencio. Él no pidió nada más, solo esperó. Ella no le dio respuesta inmediata, pero sus ojos dijeron lo que las palabras no podían. Tal vez el perdón no era un acto, sino un proceso. Don Ernesto observaba desde lejos, sentado en su sillón favorito con una copa en la mano. Cuando vio a su hijo abrazar a su nieto y a Camila sonreír, soltó un suspiro largo. Había ganado muchas guerras en su vida, pero esa era la más importante, la que devolvía a su familia la paz.
Años después, el nuevo resort de Alejandro fue inaugurado con un éxito inesperado. En la ceremonia, Camila estaba a su lado como socia y como madre de su hijo. Nadie hablaba ya del escándalo que los destruyó. Ahora se hablaba del resurgimiento de los de la Vega, no desde el poder ni el dinero, sino desde la reconstrucción personal. Esa noche, cuando todos se fueron, Alejandro se acercó a Camila bajo el cielo estrellado. «¿Sabes?», le dijo, «por mucho tiempo pensé que el apellido de la Vega era sinónimo de éxito. Pero me equivoqué, nuestro verdadero legado es esto», tomó su mano, la de ella y la de su hijo. «La capacidad de levantarnos cuando todo parece perdido». Camila sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. El mar rugía a lo lejos y el viento soplaba con la fuerza de una nueva vida. Por primera vez en mucho tiempo, no había secretos, ni culpas, ni poder de por medio. Solo amor, reconstruido con paciencia y verdad. Y mientras el pequeño Emiliano dormía en brazos de su abuelo, don Ernesto levantó la mirada al cielo y murmuró: «Ahora sí, los de la Vega están completos». Porque en esa familia marcada por la ambición y la traición, el verdadero triunfo no fue el dinero ni la fama, sino la redención. El padre que cayó, el hijo que nació del dolor, la mujer que resistió. Y juntos, por fin, comenzaron un nuevo capítulo, no como millonarios, sino como seres humanos que aprendieron que el amor, cuando se cuida, puede renacer incluso de las ruinas.